Una pareja encuentra una canasta con un niño dentro, frente a su casa, y al lado había una carta, con algo inusual y misterioso en ella. Carlos cerró la puerta con fuerza, haciendo temblar los cristales de la ventana. Elena se estremeció, pero no levantó la mirada del plato vacío frente a ella. La cena, como de costumbre, había terminado en una discusión silenciosa, en una guerra de miradas llenas de reproche. La casa, una vez llena de risas y sueños compartidos, se había convertido en un campo de batalla de resentimientos no dichos. «No podemos seguir así, Elena», dijo Carlos con voz cansada, frotándose las sienes. «¿Y qué sugieres?», respondió ella con amargura, cruzando los brazos. Antes de que Carlos pudiera contestar, un sonido inesperado rompió la tensión. Un llanto suave, apenas audible, se filtró a través de la puerta principal. Ambos se miraron, confundidos. «¿Escuchaste eso?», preguntó Elena, levantándose rápidamente. Carlos asintió y caminó hacia la puerta con cautela. Cuando la abrió, el frío de la noche le golpeó el rostro. Frente a él, envuelta en una cesta de mimbre, había una pequeña criatura de mejillas sonrojadas por el viento. Sus ojitos oscuros los observaban con una mezcla de curiosidad y miedo. A su lado, una carta doblada cuidadosamente. Elena se agachó y tomó la cesta con delicadeza, sintiendo como su corazón latía descontrolado. «Dios mío», susurró, acariciando la manita del bebé. Carlos, aún en estado de shock, recogió la carta y la abrió con manos temblorosas. La caligrafía era precisa, casi elegante, pero el contenido era inquietante. «Si se queda con ustedes, tendrá un futuro. Si no, el destino decidirá por él». El silencio se apoderó de la sala mientras procesaban lo que acababan de leer. Elena miró a Carlos con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué vamos a hacer?». Carlos respiró hondo, pasándose la mano por el cabello. «Llamaremos a la policía, por supuesto. Alguien debe estar buscándolo». Pero Elena abrazó la cesta contra su pecho, como si temiera que Carlos pudiera arrebatársela. «No, no podemos simplemente entregarlo. Alguien lo dejó aquí por una razón». Carlos la miró incrédulo. «No somos sus padres, Elena. Ni siquiera sabemos de dónde viene. Pero sí sabemos que ahora mismo nos necesita. No podemos dejarlo solo en esta noche, solo hasta que sepamos qué hacer», dijo ella, con un hilo de esperanza en su voz. Carlos cerró los ojos un momento, sopesando la situación. Siempre había sido un hombre práctico, resolviendo problemas con lógica y orden, pero esa noche, frente a la mirada inocente del bebé, sintió como algo dentro de él se resquebrajaba. «De acuerdo», murmuró, dejando escapar un suspiro resignado. «Solo por esta noche». Elena sonrió levemente, sintiendo una calidez desconocida al sostener al bebé entre sus brazos. Esa noche, mientras Elena arrullaba al niño en la habitación que alguna vez había estado destinada a su propio hijo no nacido, Carlos se quedó en la sala, mirando la carta una y otra vez. Había algo inquietante en esas palabras. ¿Quién dejaría a un bebé así, confiando en desconocidos? Tomó su teléfono y marcó el número de emergencias, pero antes de que alguien atendiera, colgó. No estaba listo para despedirse de algo que aún no entendía completamente. Al amanecer, Elena lo encontró dormido en el sofá, la carta aún en su mano. «Carlos, no podemos seguir ignorando esto. Necesitamos respuestas». Él se frotó los ojos, mirándola con cansancio. «Lo sé, pero no quiero que nos hagamos falsas ilusiones». Elena bajó la mirada y sonrió débilmente. «Solo quiero asegurarme de que esté bien, aunque sea por un día». Carlos suspiró, sabiendo que ese «un día» podría convertirse en algo mucho más largo de lo que estaban preparados para enfrentar. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas de la casa cuando Elena, con el bebé en brazos, caminaba de un lado a otro del salón. Su respiración era suave y tranquila, en contraste con los pensamientos que revoloteaban en su mente. Miró el rostro del pequeño, su piel suave y sus diminutos dedos que se aferraban a su blusa como si no quisiera soltarla nunca. Carlos, desde la mesa del comedor, la observaba en silencio. Su café se enfriaba en la taza mientras su mente luchaba entre la lógica y el caos emocional que esa pequeña criatura había traído a sus vidas. «Elena, tenemos que hablar», dijo finalmente, con voz firme. Elena se detuvo y lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de ternura y angustia. «¿Sobre qué? ¿Sabes sobre qué? No podemos seguir con esto. Tenemos que llamar a la policía».
Elena acarició la cabeza del bebé y negó con suavidad. Carlos, mira a este niño. No podemos simplemente entregarlo así, sin saber qué está pasando. ¿Y si su madre está huyendo de algo? ¿Y si nos lo dejó porque realmente confía en nosotros? Carlos resopló, frustrado. ¿Confía en nosotros? Ni siquiera sabemos quién es. Y no somos responsables de él. Elena frunció el ceño y se acercó. ¿Y si lo somos? Quizás esto sea una señal, una oportunidad. Carlos apretó los labios. Sabía que desde que habían perdido la esperanza de tener hijos, Elena había guardado un vacío inmenso en su corazón. Pero él no quería permitir que la emoción nublara el juicio. No podemos tomar decisiones basadas en sentimientos, Elena. Si este niño tiene familia, tiene derecho a estar con ellos. ¿Y si no la tiene? ¿Y si su familia es un peligro para él? Susurró Elena con la voz quebrada. Carlos cerró los ojos por un momento. Odiaba verla así, tan vulnerable y llena de esperanza. Pasaron las horas y Elena se dedicó a cuidar del bebé con devoción. Cambiaba su pañal, lo alimentaba con la poca leche que había conseguido en una tienda cercana y lo acunaba con una ternura que Carlos no recordaba haber visto en mucho tiempo. Sin embargo, él no podía evitar pensar en las implicaciones legales de su situación. Sentado en el sofá, buscó información en su teléfono. ¿Qué hacer si encuentras un bebé abandonado? Las respuestas eran claras: llamar inmediatamente a las autoridades. Pero algo en su interior lo detenía. No quería ser el responsable de romper esa frágil burbuja de felicidad que había visto en Elena. Fue entonces cuando la carta volvió a su mente. Se levantó, buscó el papel en la mesa y lo leyó de nuevo. Si se queda con ustedes, tendrá un futuro. Si no, el destino decidirá por él. Las palabras le parecían una sentencia de algo mucho más profundo. Voy a investigar más sobre esto, dijo en voz alta, más para sí mismo que para Elena. Ella le lanzó una mirada rápida mientras seguía tarareando una canción de cuna al bebé. ¿Investigando qué? Tal vez haya cámaras de seguridad en la calle, algún testigo que haya visto quién dejó la cesta. No quiero que nos metamos en problemas. Elena asintió, pero sus ojos reflejaban su miedo. Solo prométeme que no harás nada sin hablar conmigo primero. Carlos suspiró. Lo prometo. Esa noche, después de que Elena se quedó dormida en el sofá con el bebé en brazos, Carlos salió silenciosamente de la casa. Caminó hasta la esquina de la calle y observó el entorno. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. La situación, la carta, la elección de su casa, todo indicaba que alguien los conocía bien. Se dirigió a una tienda cercana y preguntó al encargado sobre la noche anterior. ¿Viste algo raro anoche?, preguntó Carlos, tratando de sonar despreocupado. El hombre negó con la cabeza. No, solo vi un auto negro que pasó varias veces por aquí. Pero no le di importancia. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Recuerdas el modelo del auto? Parecía un sedán viejo. No alcancé a ver la placa. Carlos agradeció y regresó a casa con la mente llena de preguntas. Al entrar, vio a Elena dormida con el bebé sobre su pecho. Se acercó despacio y acarició su cabello. Tal vez esto es lo que necesitamos para arreglarlo todo, pensó, antes de dirigirse a su cuarto. Se recostó en la cama, incapaz de dormir. Su corazón le decía que algo estaba por cambiar para siempre, pero su mente seguía buscando razones para no involucrarse más de lo necesario. La noche avanzaba, y mientras Carlos miraba el techo en la oscuridad, supo que tomar una decisión no sería tan fácil como pensaba. El amanecer trajo consigo una nueva inquietud. Carlos se levantó temprano, incapaz de ignorar la creciente sensación de que algo estaba fuera de lugar. Desde la cocina, observó a Elena sosteniendo al bebé con una delicadeza que no había visto en años. La ternura con la que ella le cantaba suavemente le hacía preguntarse si su esposa ya había tomado una decisión silenciosa en su corazón. Carlos dejó la taza de café sobre la mesa y se acercó. Elena, tenemos que averiguar más sobre esto. No podemos quedarnos con él sin saber quién es. Elena lo miró con una mezcla de desafío y súplica. Carlos, quiero encontrar respuestas tanto como tú, pero no puedo ignorar lo que siento cuando lo miro. Es como si él estuviera aquí por una razón. Carlos suspiró, pasando una mano por su rostro. Voy a investigar. Revisaré la zona y haré algunas preguntas.
No podemos dejarnos llevar por emociones sin tener hechos claros. Elena asintió lentamente, con el bebé aún dormido en sus brazos. Está bien, pero prométeme que seremos discretos. No quiero que alguien venga y nos lo quite antes de que sepamos la verdad. Carlos tomó su abrigo y salió de casa con una misión clara: encontrar pistas. Primero fue a la tienda donde había hablado con el dependiente la noche anterior. Esta vez, el hombre estaba más dispuesto a conversar. ¿Recordaste algo más sobre ese coche?, preguntó Carlos, con una leve tensión en su voz. El dependiente asintió. Sí, ahora que lo dices. Creo que lo vi estacionado frente a la clínica unas calles más abajo. Estuvo allí un rato antes de irse. Carlos sintió que su estómago se revolvía. Se dirigió de inmediato a la clínica mencionada, un edificio pequeño con un cartel desgastado en la entrada. Al entrar, fue recibido por una recepcionista de mediana edad con una sonrisa cansada. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Carlos eligió sus palabras con cuidado. Anoche encontré algo, o mejor dicho, a alguien, frente a mi casa. Me dijeron que podría estar relacionado con alguien que estuvo aquí. La recepcionista frunció el ceño, mostrando una pizca de curiosidad. ¿A qué se refiere exactamente? Carlos sacó la carta doblada de su bolsillo y la dejó sobre el mostrador. ¿Le suena familiar esta caligrafía? La mujer tomó la nota con cautela, leyéndola en silencio. Algo en su expresión cambió. Esto se parece mucho a la letra de una paciente que vino hace unas semanas. Carlos sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Recuerda su nombre? La recepcionista dudó antes de responder. Solo la conocíamos como L. No dio mucha información, pero parecía preocupada. ¿Podría darme más detalles sobre ella? ¿Dijo algo sobre un bebé? La mujer negó con la cabeza. Lo único que nos dijo es que necesitaba ayuda y que no podía quedarse mucho tiempo. Parecía tener miedo de algo. Carlos asintió lentamente. Estaba claro que quienquiera que fuese L, tenía razones para dejar al bebé en su casa. ¿Dejó algún contacto? La recepcionista suspiró. Solo pagó en efectivo y se fue. No dejó ningún número ni dirección. Carlos salió de la clínica con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba de regreso a casa, miró la carta una vez más. Si se queda con ustedes, tendrá un futuro. Si no, el destino decidirá por él. No pudo evitar preguntarse si L conocía a Elena de alguna manera. Había algo inquietantemente familiar en esa sensación. De regreso a casa, encontró a Elena en la sala de estar, meciendo al bebé en sus brazos mientras le hablaba suavemente. ¿Encontraste algo?, preguntó ella al verlo entrar. Carlos le contó todo lo que había descubierto. Elena se quedó en silencio un momento antes de murmurar. L, podría ser Laura. Carlos parpadeó sorprendido. ¿Laura? ¿Tu amiga de la infancia? Elena asintió, su rostro palideciendo. Ella desapareció hace años. Perdimos el contacto después de que se mudó de repente. Pero sí es ella. Carlos vio el miedo y la esperanza en los ojos de Elena. Necesitamos asegurarnos. Elena. Si ella dejó al bebé aquí, debió tener una razón poderosa. Elena respiró hondo, tratando de contener sus emociones. Carlos, si es Laura, si este bebé es suyo, significa que confió en mí para protegerlo. No puedo fallarle. Carlos la observó en silencio, viendo cómo la determinación se asentaba en sus ojos. Sabía que, aunque aún tenían muchas preguntas sin respuesta, Elena ya había tomado una decisión en su corazón. Se acercó a ella y acarició la cabeza del bebé con suavidad. Haremos esto juntos, pero tenemos que hacerlo bien. Elena asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaban en la misma página. La casa estaba en completo silencio, salvo por el leve murmullo de Elena tarareando una vieja canción de cuna mientras sostenía al bebé en brazos. Carlos la observaba desde el umbral de la puerta, preguntándose cómo en tan poco tiempo la presencia de ese niño había cambiado todo. Elena, si es Laura. Carlos comenzó con cautela, sentándose en el sofá. ¿Por qué crees que nos eligió? Elena suspiró profundamente, sus dedos acariciando suavemente la mejilla del bebé. Cuando éramos jóvenes, Laura y yo éramos inseparables. La vida nos llevó por caminos distintos, pero siempre la consideré como una hermana. Después de que se mudó,
Perdimos contacto. Tal vez sintió que yo era la única persona en la que podía confiar. Carlos cruzó los brazos, pensativo. Si tenía tanto miedo, ¿por qué no pidió ayuda directamente? Elena miró la carta una vez más, las palabras escritas con una caligrafía elegante pero temblorosa. Quizás porque sabía que había alguien peligroso detrás de ella. Carlos se frotó el rostro con frustración. No podemos asumir nada, Elena. Necesitamos pruebas, hechos concretos. No sabemos si ella está en peligro o si solo. No podía hacerse cargo del bebé. Elena levantó la mirada, su expresión reflejando una mezcla de angustia y determinación. Carlos, ¿qué estás tratando de decir? Carlos exhaló pesadamente. Estoy diciendo que no podemos permitirnos apegarnos demasiado. Si descubrimos que Laura puede cuidar de su hijo, tendremos que devolverlo. Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. Miró al bebé en sus brazos, sus pequeños dedos aferrándose a su blusa. ¿Y si no puede? ¿Y si somos su única oportunidad? Carlos se quedó en silencio, incapaz de darle una respuesta. Esa tarde, Elena decidió buscar más información sobre Laura. Desempolvó una vieja caja de recuerdos en el ático, llena de fotografías y cartas que intercambiaron durante su juventud. Carlos la encontró sentada en el suelo, rodeada de papeles amarillentos y fotos descoloridas. Aquí está, susurró Elena, sosteniendo una foto de ambas, sonriendo en un parque cuando eran adolescentes. Laura siempre tenía esa mirada, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Carlos se agachó junto a ella, examinando la foto. ¿Recuerdas si alguna vez mencionó algo sobre estar en problemas? Elena frunció el ceño. No realmente. Pero recuerdo que siempre hablaba de irse lejos, de empezar de nuevo. Tal vez. Nunca encontró esa nueva oportunidad. Carlos pasó los dedos por una carta que Elena sacó de un sobre desgastado. Las palabras hablaban de sueños rotos, de decisiones difíciles y de un futuro incierto. Elena, esto no prueba nada, pero es posible que podamos rastrearla con esta información. Elena asintió con la cabeza. Voy a buscarla. Carlos la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Sí. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Si Laura dejó a este bebé conmigo, quiero escuchar su versión. Carlos la miró con preocupación, pero entendió que Elena necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Está bien, pero iremos juntos. Elena sonrió débilmente. Esa noche, mientras preparaban la cena, Elena no pudo evitar pensar en el peso que llevaba dentro de sí. No solo por la incertidumbre del bebé, sino también por su matrimonio, por la relación con Carlos que se había erosionado con los años. Miró a su esposo, que cortaba verduras en silencio, y sintió un impulso de sinceridad. Carlos, ¿crees que esto, lo que estamos haciendo, nos cambiará? Carlos dejó el cuchillo sobre la tabla y la miró con una expresión seria. No lo sé, Elena. Pero sí sé que este bebé nos está obligando a hablar, a trabajar juntos de nuevo. Elena asintió lentamente. Tal vez sea nuestra última oportunidad de recuperar lo que éramos. Carlos no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo, le tomó la mano suavemente. Mientras la noche avanzaba, la sensación de que estaban en el camino correcto comenzó a asentarse en Elena. La verdad aún estaba lejos, pero el primer paso estaba dado. Elena sostenía al bebé en su regazo mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la sala. Carlos estaba sentado en el sillón frente a ella, revisando una serie de documentos que había conseguido con la información de Laura. Habían pasado días tratando de encontrar una pista que los guiara hacia ella, pero hasta ahora, cada intento había sido en vano. No entiendo, Elena, si Laura realmente quería que lo cuidáramos, ¿por qué no nos contactó directamente? Dijo Carlos, con el ceño fruncido. Elena miró al bebé, sintiendo un peso en el pecho. Tal vez tenía miedo. O tal vez pensó que no aceptaríamos ayudarla. Carlos dejó los papeles a un lado y se pasó la mano por el cabello, frustrado. No podemos seguir así indefinidamente. Si no la encontramos, tendremos que tomar una decisión sobre qué hacer. Antes de que Elena pudiera responder, el sonido del timbre resonó en la casa. Ambos se miraron con sorpresa y un atisbo de temor. Elena se levantó con cautela y se dirigió a la puerta. Al abrir, su corazón se detuvo por un instante. Allí, frente a ella, estaba Laura. Más delgada,
con el rostro cansado y los ojos llenos de lágrimas. «Hola, Elena», susurró, su voz apenas audible. Elena la observó en silencio por un momento antes de abrir la puerta de par en par. «Laura». Carlos se acercó lentamente, su mirada firme. «Sabíamos que vendrías», dijo, cruzándose de brazos. Laura entró con pasos vacilantes, sus ojos buscando al bebé, que aún dormía en los brazos de Elena. Sus labios temblaron al verlo. «Está bien», susurró con un suspiro de alivio. «Gracias por cuidarlo». Elena sintió un nudo en la garganta. «Laura, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo dejaste aquí?» Laura bajó la mirada, visiblemente nerviosa. No tenía otra opción. Hay personas que no deberían saber de él. Carlos entrecerró los ojos, claramente desconfiado. ¿De qué personas estás hablando? Laura levantó la vista, su rostro reflejaba un miedo palpable. Mi expareja. Él no es un buen hombre. Quería quitarme a mi hijo para usarlo como una moneda de cambio en sus negocios turbios. No tenía dónde ir, y tú fuiste la única persona en la que pensé, Elena. Elena tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Laura. Podrías habernos dicho, podríamos haber hecho algo. Laura sacudió la cabeza. No quería ponerte en peligro. Solo necesitaba tiempo para resolverlo. Pero no pude hacerlo sola. Carlos la miró con escepticismo. ¿Y qué piensas hacer ahora? Laura respiró hondo y susurró, no lo sé. Un largo silencio llenó la habitación. Elena miró a Carlos, buscando una respuesta, pero él solo la observaba, esperando su decisión. ¿Quieres llevártelo?, preguntó Elena con voz temblorosa. Laura vaciló, sus ojos llenándose de lágrimas. No quiero, pero es mi hijo. Elena sintió que su corazón se rompía. Laura, ¿puedes protegerlo? ¿Puedes darle lo que necesita? Laura bajó la cabeza, lágrimas cayendo por sus mejillas. No lo sé, murmuró, en un hilo de voz. Pero quiero intentarlo. Carlos intervino con firmeza. Si realmente lo amas, debes pensar en lo mejor para él. Laura sollozó en silencio, temblorosa. Yo solo quiero que esté a salvo. Elena dio un paso adelante y tomó la mano de Laura. Laura, si tú crees que estarás en peligro, déjanos ayudarte. Podemos encontrar una solución juntos. Laura miró a su amiga con esperanza y desesperación mezcladas. ¿Harías eso por mí? Elena asintió con lágrimas en los ojos. Por él, haríamos cualquier cosa. Carlos, aunque aún dudoso, finalmente asintió. Vamos a hacer esto bien. Pero necesitamos saber todo. Laura los miró con gratitud, pero también con miedo. Sabía que su historia no sería fácil de contar, ni mucho menos de resolver. Mientras Elena le entregaba el bebé para que lo abrazara, una sensación de alivio llenó la sala. Sin embargo, Carlos sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado. El silencio en la sala era casi insoportable. Laura sostenía al bebé con delicadeza, acariciando su mejilla con lágrimas en los ojos. Elena, sentada a su lado, la observaba con el corazón dividido. Carlos, de pie junto a la ventana, miraba hacia afuera con el ceño fruncido, como si buscara respuestas en la oscuridad de la noche. No sé qué hacer, susurró Laura, su voz temblorosa. Quiero ser su madre, pero no puedo garantizar su seguridad. Elena tomó su mano con ternura. Laura, nadie te está juzgando. Sabemos que lo amas, pero esto no se trata solo de ti. Es su futuro, su vida. Carlos se giró lentamente, cruzando los brazos. Necesitamos ser realistas. Si tu expareja está buscándote, entonces no puedes quedarte aquí. Pero tampoco podemos arriesgar la vida del niño. Laura sollozó suavemente, sosteniendo al bebé contra su pecho. No quiero alejarme de él, susurró. Elena sintió un nudo en la garganta. Podía ver el amor en los ojos de Laura, pero también su desesperación. Podemos buscar ayuda legal, apoyo. Podemos asegurarnos de que esté protegido. Laura. Pero necesitas ser honesta con nosotras. Laura miró a Elena con lágrimas corriendo por su rostro. He cometido errores, pero él es lo único bueno que he hecho en mi vida. Carlos se acercó, su expresión seria pero comprensiva. Laura, sé que esto es difícil, pero debes decidir.
No hay tiempo para dudas. Laura cerró los ojos, respirando hondo. Después de unos segundos de silencio, finalmente murmuró: «No quiero que crezca con miedo, escondiéndonos de su padre». Elena asintió lentamente. «Si decides dejarlo con nosotros, prometemos amarlo y protegerlo como si fuera nuestro». Laura sollozó de nuevo, asintiendo débilmente. «Sé que con ustedes estará mejor, pero duele tanto». Elena la abrazó con fuerza, permitiendo que Laura llorara en su hombro. Carlos observó la escena con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que no sería fácil para ninguna de ellas, pero al menos habían llegado a una decisión. Al día siguiente, Laura se sentó en la mesa con un bolígrafo en la mano. Frente a ella, una serie de documentos de custodia temporal. Carlos había hablado con un abogado de confianza, quien les explicó el proceso y las mejores opciones para asegurar el bienestar del bebé. Laura miró los papeles con manos temblorosas. ¿Esto es lo mejor para él? Elena puso una mano en su hombro. Lo es. Le daremos el amor y la estabilidad que necesita. Laura respiró hondo, firmando con lágrimas en los ojos. Está bien, confío en ustedes. Carlos tomó los papeles y los guardó cuidadosamente. Prometemos que lo cuidaremos como si fuera nuestro propio hijo. Laura besó la frente del bebé por última vez, susurrándole palabras de amor antes de entregarlo a Elena. Te amo, pequeño. Algún día entenderás que esto fue por tu bien. Elena la abrazó con fuerza, mientras Carlos sentía una profunda gratitud hacia la mujer que, a pesar de sus errores, estaba tomando una decisión tan difícil. Laura, si alguna vez necesitas algo, estaremos aquí. Laura sonrió tristemente, asintiendo antes de salir de la casa, con el corazón roto pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Esa noche, Elena y Carlos se sentaron juntos en el sofá, con el bebé dormido en su regazo. No puedo creer que esto esté pasando, susurró Elena, acariciando la cabeza del niño. Carlos la miró con ternura. Tal vez este sea el comienzo de algo nuevo para nosotros. Elena sonrió débilmente. Sí, siento que por primera vez en mucho tiempo, estamos haciendo algo juntos, por un propósito real. Carlos le tomó la mano, dándole un apretón suave. Y no lo haremos solos. Elena apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que, a pesar de todos los obstáculos, estaban en el camino correcto. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que su hogar estaba completo. El amanecer trajo consigo una sensación de calma que Elena no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Sosteniendo al bebé dormido en sus brazos, observaba cómo el sol iluminaba lentamente la sala de estar. Carlos, aún somnoliento, la observaba desde la puerta, con una taza de café en la mano y una expresión de suave incredulidad en su rostro. Nunca pensé que estaríamos aquí, dijo él, con una sonrisa cansada pero genuina. Elena miró al bebé con ternura y luego a Carlos. Yo tampoco, pero siento que esto es lo que debía suceder. Carlos se acercó y se sentó a su lado en el sofá. Observó al pequeño con curiosidad, como si tratara de comprender cómo una criatura tan frágil había cambiado sus vidas en tan poco tiempo. ¿Crees que Laura estará bien?, preguntó en voz baja. Elena suspiró, apartando un mechón de cabello de su rostro. No lo sé, pero sé que tomó la mejor decisión para él. Y ahora nos toca a nosotros hacer lo correcto. Carlos asintió lentamente, dándose cuenta de la magnitud de la responsabilidad que habían asumido. Habrá muchos cambios, murmuró. Elena sonrió. Lo sé, pero estamos juntos en esto. En los días siguientes, la casa se llenó de una energía nueva. Elena pasaba horas investigando todo sobre la crianza de un bebé, mientras Carlos se ocupaba de los trámites legales con el abogado. Las noches eran más largas y el cansancio se acumulaba, pero había una sensación de propósito renovado en cada acción. Una tarde, mientras Carlos organizaba algunos papeles en la mesa del comedor, Elena se sentó frente a él con el bebé en brazos. He estado pensando en un nombre, dijo ella, con un brillo especial en los ojos. Carlos levantó la mirada, sorprendido. ¿Un nombre? Elena asintió con entusiasmo. Sí. No podemos seguir llamándolo el bebé. Carlos sonrió. Tienes razón. ¿Alguna idea? Elena miró al pequeño y acarició su mejilla suavemente. ¿Qué te parece, Gabriel? Carlos frunció el ceño por un momento, como si estuviera probando el nombre en su mente. Gabriel, me gusta. Elena sonrió ampliamente.
Entonces, Gabriel será. Carlos tomó la mano del bebé con delicadeza. Bienvenido a la familia, Gabriel. Elena sintió que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. En ese momento, todo parecía encajar perfectamente. Días después, una carta llegó por correo. Elena la encontró en la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al reconocer la letra de Laura. Carlos la encontró parada en la entrada con la carta temblando en sus manos. ¿De Laura? Elena asintió y la abrió con manos temblorosas. Elena, gracias por todo. Sé que Gabriel está en las mejores manos. Estoy lejos ahora, tratando de reconstruir mi vida y mantenerme a salvo. Confío en que lo cuidarás como si fuera tuyo. Siempre estaré agradecida. Con amor, Laura. Las lágrimas nublaron la vista de Elena mientras Carlos le rodeaba los hombros con un brazo. Está tratando de salir adelante, susurró él. Elena asintió, abrazando la carta contra su pecho. Sí, pero sigue siendo difícil. Carlos la besó en la frente con ternura. Pero estamos aquí para él, y eso es lo que importa. Con el paso de los meses, Elena y Carlos encontraron una nueva dinámica como familia. La presencia de Gabriel no solo llenaba el hogar de risas y alegría, sino que también les había ayudado a sanar las heridas que arrastraban en su relación. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Elena miró a Carlos y sonrió. ¿Te das cuenta de cuánto hemos cambiado? Carlos levantó la vista del sartén y la miró con una sonrisa traviesa. ¿A qué te refieres? Elena se acercó, tomando su mano. Nosotros. Antes apenas hablábamos. Ahora trabajamos juntos como un equipo. Carlos le apretó la mano suavemente. Gabriel nos dio algo que necesitábamos. Algo que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido. Elena asintió, con los ojos brillantes. Sí. Nos dio una razón para creer en nosotros de nuevo. Carlos la abrazó, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Con el tiempo, lograron establecer un hogar lleno de amor y estabilidad para Gabriel. Cada día traía nuevos desafíos, pero también momentos de pura felicidad. Una tarde, mientras paseaban por el parque con Gabriel en su cochecito, Elena tomó la mano de Carlos y sonrió. Nunca imaginé que encontraríamos la felicidad de esta forma. Carlos le devolvió la sonrisa. A veces, la vida nos sorprende de la mejor manera. Elena miró a Gabriel, quien balbuceaba feliz, y sintió que por fin habían encontrado su propósito. Habían comenzado un nuevo capítulo, uno lleno de amor, aprendizaje y segundas oportunidades. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.